Inga abrió su billetera y, contando los billetes con tristeza, suspiró. Tenía poco dinero y aún menos oportunidades de encontrar un buen trabajo. Repasando mentalmente la lista de compras urgentes, Inga se animó un poco. En el congelador había pollo y hamburguesas, en el armario había varios paquetes de cereales y té, lo que significaba que solo necesitaría comprar productos lácteos y pan. «Mamá, ¿a dónde vas?», dijo Miranda, la pequeña niña que salió corriendo de la habitación, mirando a Inga con tristeza. «Hija, mamá se va a buscar trabajo, y tía Julia y Johnny vendrán a visitarnos ahora mismo». «Oh, Johnny vendrá». Miranda aplaudió emocionada. «¿Y traerá a Cooper?». Cooper era el nombre del gato doméstico de la vecina, quien prometió quedarse con Miranda mientras Inga asistía a la entrevista. Todavía tenía que llegar a la oficina, lo que significaba que, según los estándares de Moscú, tendría que pasar 10 veces más tiempo en el camino que en la propia entrevista. Después de su llegada a la capital, habían pasado más de 2 meses, e Inga se regañaba por su impulso irreflexivo. Así fue como terminó saliendo de la pequeña ciudad con su hija de 4 años, gastando casi todos sus ahorros en el alquiler y la comida, pero confiando en que encontraría trabajo rápidamente. Sin embargo, no había tenido suerte con el trabajo, a pesar de que todos decían que encontrar trabajo en la capital era tan fácil como encontrar un elefante en una tienda de porcelana. Inga tenía algo de experiencia laboral, pero también tenía 2 títulos universitarios y un gran deseo de trabajar. Necesitaba dinero porque tenía un niño pequeño, y en casa en Voronezh quedaban su madre y su hermana menor, quienes no estaban en absoluto preparadas para vivir sin el sostén de la familia. «No traerán a Cooper», respondió Inga suavemente a su hija. «Porque Cooper es un gato doméstico y no va de visita. Luego iremos a casa de tía Julia y Johnny, y podrás acariciar a Cooper y jugar con él». «También quiero un gato», dijo Miranda caprichosamente, y Inga solo rodó los ojos. Siempre que se mencionan mascotas, Miranda comienza a hacer pataletas de inmediato. En la pequeña ciudad, la abuela tenía un gato llamado Varón y un pequeño perro de raza desconocida llamado Buñuelo. Miranda siempre jugaba con ellos cuando visitaba a su abuela. Pero ahora la niña extrañaba desesperadamente a sus mascotas y la compañía que le brindaban. «Mi querida», dijo Inga a su hija, esperando que ella entendiera. «Vivimos en un apartamento que no es nuestro, y la dueña del apartamento, que es nuestra vecina, no permite mascotas». «¿Ni siquiera un loro?», preguntó Miranda, su rostro mostrando su falta de comprensión. «Ni siquiera un loro», respondió Inga con firmeza, aunque no estaba segura acerca de las aves. A Inga no le importaban los loros, los gatos ni ninguna otra mascota que pudiera vivir junto a los humanos. Porque lo que Inga necesitaba era un trabajo. Su mente funcionaba de manera un tanto diferente, ocupada en resolver un solo problema, encontrar medios para sobrevivir porque el dinero era escaso. Afortunadamente, había pagado medio año de alquiler por adelantado, pero esos gastos habían agotado la mayor parte de los ahorros de Inga, que ya eran escasos. El timbre de la puerta anunció la llegada de Julia y su hijo Johnny. Como de costumbre, la vecina trajo pasteles y un trozo de pastel hecho por su madre. Julia, al igual que Inga, criaba a su hijo sola, pero además vivía con sus padres, ya que acumular o incluso ganar dinero para su propia vivienda en la capital era algo parecido a una hazaña heroica. «¿Lista?», preguntó Julia a Inga, con quien se había encontrado la primera noche en el apartamento. Vivían en una zona fronteriza, pero a Inga le gustaba el vecindario, la casa e incluso el apartamento, a pesar de ser pequeño y poco llamativo.
Después de vivir en un pequeño pueblo, la capital parecía enorme y llena de vida, con su propio significado y reglas. Por eso, Inga no se preocupaba por adaptarse a la vida en la ciudad. Solo necesitaba ser paciente y tener fuerzas. Creo que estoy lista, dijo Inga, exhalando y luego metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. La botella de valeriana estaba allí, y aún le quedaban 2 horas antes de la entrevista. Sus nervios estaban destrozados porque se jugaba demasiado. Su futuro y el futuro de su familia dependían de encontrar trabajo. ¿Qué tipo de puesto es?, preguntó Julia, metiéndose un caramelo en la boca, cuyo origen desconocido. Asistente de gerente, respondió Inga, volviendo a ponerse nerviosa al recordar la próxima entrevista. La empresa se encarga de suministrar alimentos a las tiendas de la ciudad y necesitan más personal debido a su expansión. ¿La paga es buena?, preguntó Julia, quien aún no estaba apurada por trabajar. Sus padres todavía eran lo suficientemente jóvenes y saludables como para trabajar y mantener a su hija y su nieto que vivían en su propiedad. Prometieron que sería buena, respondió Inga, será suficiente para empezar. Pero espero poder progresar en mi carrera y obtener un ascenso, de lo contrario, tendré que volver a buscar trabajo. Puedes seguir buscando mientras trabajas, sugirió Julia. Inga asintió en señal de acuerdo, aunque no le gustaba buscar un nuevo trabajo mientras aún estaba empleada. Ese enfoque laboral le parecía una traición y algo fuera de lo común. Inga se puso los zapatos, besó a su hija en la mejilla y miró a Julia con gratitud. No puedo imaginar qué haría sin ti, confesó Inga sinceramente. Eres mi ángel guardián. Bueno, tú también me ayudas, asintió Julia y sacó otro caramelo desconocido de alguna parte. ¿Quieres? Inga extendió la mano y, tomando el caramelo, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, donde ya había una botella de pastillas de valeriana. La entrevista se veía como un desafío complicado en el que Inga tendría que participar. Y aún no estaba claro si tendría un resultado exitoso. Inga había tenido un total de 10 entrevistas en su historial. A pesar de tener una buena experiencia laboral y 2 títulos universitarios, descubrió que encontrar un trabajo decente en Moscú no era tan fácil como parecía. Solo la llamaron una vez, y solo para decirle que no era la candidata adecuada. Con cada día que pasaba, la esperanza de encontrar un trabajo prometedor se desvanecía, y Inga perdía la paciencia y comenzaba a entrar en pánico. No podía permitirse entrar en pánico, ya que solo empeoraría las cosas. Tenía que mantenerse firme y mirar las cosas desde una perspectiva positiva. 15 minutos después, Inga se subió al metro. 10 minutos después, salió en la estación correcta y cambió a otra línea. Para llegar al lugar correcto, tenía que recorrer una gran distancia. Pero Inga estaba lista para ese desafío a diario. En casa, tenía una pequeña hija a la que debía llevar al jardín de infancia, vestir y alimentar, y no tenía ninguna herencia rica que la respaldara en la vida. Mirando su reloj, Inga se calmó un poco, aún tenía tiempo de sobra. Por lo tanto, incluso había la posibilidad de salir en la estación adecuada y entrar en la cafetería más cercana para tomar una taza de té. El café en esa situación solo empeoraría las cosas, ya que aceleraba el ritmo cardíaco y aumentaba la presión arterial. Inga sacó su currículum de la bolsa, palpó su libro de trabajo para asegurarse de que lo llevaba consigo. Se armó de valor y miró con envidia a los otros pasajeros, que, a diferencia de ella, no tenían prisa para una entrevista donde los esperaba lo desconocido. Hace media hora, Inga salió en la estación correcta y trató de orientarse lo más rápido posible en el espacio.
Al ver el edificio de oficinas correcto y mirar el reloj una vez más, la chica se dio cuenta de que todavía tenía media hora de tiempo libre antes de la hora designada. Consultó el mapa interactivo y calculó cuánto tiempo le llevaría llegar a la cafetería que había descubierto y luego al edificio de oficinas donde tendría su entrevista. Le gustó el cálculo y con paso seguro se dirigió hacia el café con el divertido nombre El Avestruz. Almorzó. Se sentó en una mesa, pidió una taza de té verde y miró por la ventana. La capital, como siempre, estaba llena de prisa y fríamente indiferente hacia todos los que intentaban sobrevivir en ella. Después de varios meses en la capital, Inga se dio cuenta de que nadie aquí le acariciaría la cabeza ni le ofrecería ayuda. Afortunadamente, en su camino se encontró con Julia. Así que al menos alguna esperanza de humanidad seguía calentándose en lo profundo del alma de Inga. Tomó un sorbo de té caliente y cerró los ojos, ensayando el discurso que iba a pronunciar en la entrevista. Tenía que recordar mencionar que en su trabajo anterior recibió un certificado de honor por sus altos logros en el campo de las ventas. Además, la premiaban regularmente por su esfuerzo. Esto debería convertirse en un as bajo la manga de la joven solicitante. Al abrir los ojos, Inga volvió a mirar por la ventana. De repente, dejó la taza. Vio como un hombre de mediana edad que caminaba al otro lado de la calle se detuvo de repente, se agarró el pecho en la zona del corazón y comenzó a deslizarse por la pared de un edificio. Rápidamente dejando el dinero necesario en la mesa por la taza de té, Inga salió corriendo a la calle y se dirigió hacia la persona que claramente no se sentía bien. Los escasos transeúntes que estaban cerca pasaban de largo. Y Inga, una vez más, se sorprendió de la insensibilidad de las personas que vivían en una gran ciudad. ¿Te sientes mal? Inga se sentó junto al hombre de pelo canoso, que estaba sentado en el asfalto y se sostenía el pecho. El anciano emitía sonidos incomprensibles y en su mano la chica vio algunos papeles. Rápidamente apartándolos a un lado, Inga desabotonó la camisa del hombre y ella misma sacó una botellita de agua que había logrado comprar en la última estación de metro. Era agosto y el tiempo más caluroso del año, cuando incluso el asfalto parecía derretirse bajo el sol. No es de extrañar que al anciano le diera un mal momento en medio de la ciudad ardiente. «Saca las pastillas de mi maletín», pidió el hombre. E Inga comenzó a buscar frenéticamente su maletín, y luego le tomó algún tiempo encontrar una caja de pastillas en su desordenado maletín. Con manos temblorosas, Inga abrió la cajita, vertió unas cuantas bolitas de algún medicamento en su mano y luego se las ofreció al hombre. El hombre de pelo canoso, cuyos labios ya se estaban volviendo azules y su frente estaba cubierta de sudor, agarró 2 pastillas de la mano de Inga y las metió debajo de la lengua. Por desgracia, las pastillas rodaron hacia afuera y se esparcieron por el suelo. Inga tomó una decisión firme, sacó otras 2 pastillas del empaque y, abriendo la boca del hombre, se las metió dentro. Luego, con la mano, presionó su mandíbula inferior para evitar que las pastillas se salieran nuevamente. Lo que más sorprendía a Inga era que nadie se acercaba, nadie ofrecía ayuda y ni siquiera preguntaban si todo estaba bien. En pleno día, cerca de un gran edificio de oficinas, un hombre estaba muriendo y a nadie le importaba absolutamente nada. Debería llamar a una ambulancia, sugirió Inga, incluso mostrando su teléfono móvil al hombre. Pero él negó con la cabeza y cerró los ojos. Inga se asustó, ¿y si muere ahora mismo? ¿Y si en su conciencia queda el deseo de no llamar a una ambulancia para el anciano que tenía problemas evidentes con el corazón? Pero no, después de medio minuto, las mejillas del anciano se volvieron rosadas y Inga se sintió mucho más tranquila. 5 minutos después, el anciano extendió su mano hacia Inga,
y ella lo ayudó a levantarse y nuevamente le dio agua. La botella estaba vacía, pero el hombre ya lucía mucho mejor que hace 15 minutos cuando se desplomó en el suelo. Inga tomó al anciano del brazo y lo llevó hasta el banco más cercano, que estaba junto a la parada de autobús. Se sentaron juntos y Inga todo el tiempo miraba el rostro de su nuevo conocido, a quien había ayudado a no morir. El anciano sacó un pañuelo de su maletín y se limpió la frente sudorosa, luego sacó otra pastilla y la metió rápidamente debajo de la lengua. ¿Te sientes mejor?, preguntó Inga. Él asintió con la cabeza. Luego, el anciano sonrió de repente y le tendió la mano a la chica. Me llamo Alex, se presentó como si fuera contemporáneo de Inga en lugar de ser lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Inga estrechó su mano seca y luego sonrió en respuesta. Yo soy Inga. Mucho gusto, es un nombre raro. Me trae buenos recuerdos. Inga no hizo preguntas al hombre mayor, que aún era desconocido para ella y en cuyo pasado no quería entrometerse. Alex se veía mucho mejor y eso alivió a Inga, pero luego se dio cuenta y miró el reloj. Ya habían pasado 5 minutos desde que comenzó la entrevista y parecía que la chica simplemente llegaría tarde a su reunión. Aparentemente, su rostro reflejaba su desilusión. ¿Te distraje con mi problema?, preguntó Alex. Inga negó con la cabeza. La vida de una persona vale menos que una entrevista, respondió. Estoy bien. ¿Puedo ayudarte en algo más? Me salvaste la vida, ¿qué más puedes hacer por mí?, dijo Alex. Inga asintió, decidida a no preocuparse. El hombre estaba a salvo, y ella seguramente encontraría trabajo. A su edad y con su experiencia, no había duda al respecto. Tal vez pueda comprarle agua, sugirió Inga. Pero el anciano solo negó con la cabeza. Es mejor que simplemente te sientes conmigo. ¿Sabes? Descubrí que en esta ciudad es mucho más fácil morir que tropezar. Inga sonrió ante esa comparación. Si Alex estaba bromeando, significaba que se sentía mucho mejor de verdad. Inga, ¿hay algo que pueda hacer por ti?, preguntó Alex. ¿Puedo pagarte un taxi si estás llegando tarde a algún lugar? Tengo un conductor personal, pero solo podrá venir en unos 40 minutos. Él podría llevarte a donde necesitas ir. No, Alex, gracias, respondió Inga. Puedo arreglármela sola. ¿Tuviste un ataque? ¿Algo te pasó? ¿Por qué te sentiste mal? Sí, mi querida Salvadora, respondió suavemente el hombre mayor, y sus ojos miraron hacia el horizonte de manera extraña. Pero ya ha pasado suficiente tiempo para que pueda preocuparme tanto. Sin embargo, perder a un hijo es, sin duda, una prueba seria. Lamento mucho eso. Inga luchaba por encontrar las palabras correctas, ya que realmente no sabía qué decir en esos casos. Debes mantenerte fuerte. Seguramente tienes nietos que te apoyan, ¿verdad? No del todo, respondió Alex. Pero eso ya no importa. Tengo casi 75 años. Entiendo que cada día puede ser el último, así que estoy preparado para todo. Inga se entristeció. Pasaron otros 20 minutos sentados en el banco, y luego Alex llamó a su conductor y se fue con él. Inga decidió intentarlo de nuevo. Sacó su teléfono y marcó el número de la compañía donde debía haber llegado a la entrevista hace media hora. Lo siento, no estamos disponibles en este momento, respondió una voz femenina. Hagamos esto, pospondremos la entrevista para pasado mañana y así podrás hablar con nuestro director. Hoy no está disponible para conversaciones, ya que está ocupado resolviendo problemas importantes.
Inga no podía creer su suerte. Resulta que incluso los directores tienen problemas importantes en el momento justo. Parece que los problemas pueden ocurrir no solo a personas comunes, como ella. La noticia de que la entrevista se posponía la emocionó mucho, especialmente porque los otros solicitantes que finalmente llegaron al lugar de la reunión no tuvieron suerte. Seguramente estaban frustrados e incluso enojados por lo que había sucedido. Y eso significaba que las oportunidades para Inga ahora serían aún mayores. Al regresar a casa, Inga abrazó alegremente a su hija y luego tomó a Miranda y Johnny y los llevó a dar un paseo. Julia aplaudió emocionada y mencionó que aprovecharía la situación para hacerse una manicura, algo que había pospuesto durante mucho tiempo debido a que Johnny estaba enfermo y no tenía con quién dejarlo. Inga salió a la calle, se sentó en un banco y cerró los ojos con felicidad. Aún tenía la oportunidad de conseguir el trabajo. Aunque se había retrasado un poco, eso no importaba. Recordó los eventos del día y se estremeció. Qué coincidencia encontrarse con el anciano, salvarle la vida y seguir viviendo. Inga se sentía orgullosa de sí misma y ahora tenía aún más motivos para estar orgullosa. Aunque seguía considerando su mayor logro haberse atrevido a dejar a Félix. Lo hizo sin importarle lo que pensarían o dirían los demás, a pesar de tener una hija en común. Miranda nació cuando Inga apenas tenía 22 años y estaba obteniendo su segunda educación superior, combinando estudios y trabajo. Inga se esforzaba al máximo, ayudaba a su padre enfermo, apoyaba a su madre e incluso brindaba ayuda financiera a su hermana menor. Todo en su vida parecía ir según lo planeado, excepto por la presencia de Félix. Inga conoció a Félix por casualidad, estaba en el mercado seleccionando verduras frescas cuando alguien la empujó, haciendo que su bolsa con 2 docenas de huevos cayera de sus manos. Por supuesto, todo se hizo añicos en el suelo, y Inga miró con tristeza cómo las yemas de los huevos frescos de granja se esparcían por el suelo. Chica, pero qué descuidada eres, escuchó Inga en respuesta a sus acciones por parte de un joven claramente borracho que la empujó. De hecho, estaba parada tranquilamente, respondió Inga indignada. Te quedas parada ahí como una estatua. Al menos muévete hacia un lado, volvió a decir el culpable ebrio del incidente, lo cual resultó en la pérdida de 2 docenas de huevos frescos. Quizás podrías disculparte por empujarme, dijo Inga. Ja, ni siquiera pienses que me disculparé ante ti, el borracho resopló y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Así te pasa, gallina. Cuida tus palabras. Disculpa a la joven o te haré disculparte, dijo Inga con determinación. Inga se volvió bruscamente y vio a un joven apuesto de ojos oscuros que sostenía una piña gigante en su mano y miraba fijamente al agresor de Inga. Harás que me disculpe, el borracho resopló y eructó ruidosamente. Vamos, inténtalo. El defensor de Inga le entregó la piña y se remangó las mangas. Luego asumió una postura de boxeador de manera convincente, lo que claramente asustó al agresor de Inga, quien optó por disculparse ante ella y compensar las pérdidas financieras. Inga estaba asombrada, ya que casi había olvidado cuándo fue la última vez que alguien la defendió de esa manera. Además del dinero, Inga también recibió una jugosa piña con la que agasajó a su familia. Y ahora tenía el número de teléfono de Félix, quien la defendió en el mercado. La acción de Félix dejó una impresión en Inga y comenzaron a salir juntos, y ella ignoraba obstinadamente los arrebatos de agresión que ocurrían con Félix. Le parecía que eran intentos de protegerla a ella y a sí mismo de los ataques de extraños.
Pero luego, Inga se dio cuenta de que no eran intentos de protección, sino verdaderos ataques a los que Félix se entregaba cada vez que las cosas no iban según su plan. ¿A dónde te crees que vas?, le preguntó en el tercer día después de su boda. Inga se iba a la fiesta de cumpleaños de su amiga, pero la mirada de Félix la hizo cambiar de opinión. ¿Y qué? ¿No puedo ir a ver a mi amiga? Puedes, pero no a un restaurante y no vestida así, dijo Félix bruscamente. Te ves simplemente indecente. Inga se miró en el espejo. No le parecía que estuviera vestida de manera inapropiada. Sí, el vestido no era demasiado largo y tenía un color llamativo. Pero no iba a un almuerzo de negocios, sino a un restaurante para celebrar el cumpleaños de su amiga de la infancia. ¿Debería haberme cubierto con un chal?, preguntó Inga, y las fosas nasales de Félix se inflaron de indignación. En general, no vayas a ningún lado. Recién te casaste, ¿qué tipo de celebración puedes tener? Siéntate junto a tu esposo y sé una esposa obediente. Inga quedó perpleja. Las palabras de Félix hacia ella no le impedían disfrutar y divertirse él mismo. Varias veces su esposo no pasó la noche en casa, y ni siquiera el embarazo de Inga le impidió disfrutar de la vida. Luego nació Miranda y la actitud de Félix hacia Inga se volvió aún más exigente. Mientras la joven estaba de licencia de maternidad, todavía trabajaba en trabajos adicionales escribiendo tareas y trabajos de curso para estudiantes. Pero Félix creía que todas las responsabilidades familiares recaían exclusivamente sobre él y que Inga debería estar muy agradecida por mantenerlos y ganar dinero. En ese momento, el padre de Inga estaba muy enfermo y ella tenía que visitar la casa de sus padres con frecuencia. A su padre le habían diagnosticado una enfermedad incurable, y para Inga era importante pasar tiempo con él. A Félix no le gustaba eso y a menudo provocaba escenas de celos. Siempre tenía miedo de que él le levantara la mano, y más aún delante de su hija. El aguante de Inga llegó a su límite. Se aferró con todas sus fuerzas, pero seguía viviendo cerca de Félix por el bien de su hija. A tu hija le hace falta un padre, le decía su madre a Inga. A pesar de cómo sea Félix, él es el padre de Miranda, y eso significa que debes soportarlo. Tú lo elegiste, nadie te obligó. Pero toda paciencia tiene un límite. Inga miraba a Félix y se daba cuenta de que él no era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Félix constantemente sentía celos y le prohibía ver a sus amigas. Él pensaba que si le daba libertad a Inga, ella lo engañaría de inmediato. En algún momento, Inga llegó a la conclusión de que quería divorciarse de Félix. Por supuesto, él estaba en contra. El hombre simplemente no entendía cómo ella podía pensar que él la dejaría ir tan fácilmente. Hubo muchas peleas y intentos de arreglar las cosas. Pero Inga se dio cuenta de que al quedarse con Félix, se arriesgaba mucho. Si bien actualmente él mostraba agresión hacia los demás, con el tiempo podría volverse hacia ella. Tenía mucho miedo, miedo por sí misma y por su hija. Los padres estaban del lado de Félix, sin importar lo que sucediera. Su madre seguía diciendo que le sería difícil criar a la niña sola. Sin embargo, la joven sabía que era mejor estar sola que con un padre así. Fue el momento más difícil de la vida de Inga, no sabía cómo lidiar con su vida personal. Además, su padre no mejoraba en absoluto. Durante varios meses, Inga lo visitaba todos los días. Hablaba con su padre e intentaba convencerlo de que todo estaría bien. Pero las conversaciones no ayudaron. 3 meses después, su padre falleció, y para Inga él era la persona más cercana. Una persona a la que se aferraba con fuerza.
Una persona a la que podía contar absolutamente todo. Antes de partir, su padre dijo que siempre hay que escuchar al corazón. Y si su corazón no estaba con Félix, era mejor divorciarse ahora que torturarse con ilusiones y esperanzas que probablemente nunca se harían realidad. A pesar de la oposición de su madre, la joven se divorció de todos modos, luego recogió a su hija, el dinero que tenía y se fue a la capital. Inga simplemente quería comenzar una nueva vida, una vida nueva sin Félix. Ahora parecía que nunca volvería a enamorarse. Su relación con Félix dejó impresiones desagradables. Aunque al principio él parecía ser una persona maravillosa, ahora ella entendía que debía tener mucho cuidado con él. Por la noche, cuando Inga estaba acostando a Miranda, le preguntó a su madre si trabajaría en una gran oficina o no. Realmente espero que sí. Pero hoy, desafortunadamente, la entrevista no se llevó a cabo. Me dijeron que el jefe tenía otros asuntos, así que iré pasado mañana. Mamá, si realmente quieres trabajar en esa empresa, te contratarán seguro, dijo ella sonriendo. También espero eso, sonrió ella. Mamá, tengo un sueño. Me imagino a nosotras sentadas en una cafetería comiendo helado, sonrió la niña. Por supuesto, eso se hará realidad. Vaya sueño. Sí, si me contratan, iremos a la cafetería todos los fines de semana. Miranda sonrió y se dio la vuelta hacia la pared, mientras Inga la acariciaba la espalda durante mucho tiempo. Sabía que no tenía dinero y ni siquiera podía cumplir el pequeño deseo de su hija. Se sentía avergonzada y triste por las dificultades que su hija estaba pasando. Al día siguiente, desde temprano en la mañana, Inga estaba ocupada en la cocina, intentando preparar una cena deliciosa con lo que tenía. Lo único que tuvo que comprar fue leche para hacer los panqueques favoritos de Miranda. En general, vivían en armonía y casi nunca peleaban. Hoy volvieron a salir a caminar, se sentaron junto a la fuente durante mucho tiempo y miraron el agua. Miranda incluso tuvo tiempo de correr descalza allí. A Miranda le gustaba estar allí, pero aún así extrañaba a su padre y a su abuela. Y Inga lo entendía perfectamente. Pero también entendía que si volvía al pequeño pueblo, no le esperaba nada bueno. Probablemente su ex esposo no le permitiría entrar de nuevo, y su madre insistiría en que ella volviera con él. Inga se preguntaba qué pasó con sus abuelos. Más precisamente, por la línea materna, solo tenía una abuela que falleció cuando Inga era una niña pequeña. Pero sobre los padres de su padre, ella no sabía nada. Lo único que sabía era que alguna vez se opusieron a este matrimonio entre su padre y su madre, y desde entonces no se habían vuelto a hablar. No sabía si estaban vivos o no, pero realmente quería conocerlos. O al menos ver quiénes eran esas personas. El día pasó desapercibido y desde la noche, la mujer comenzó a prepararse nuevamente para la entrevista. Sabía que esta podría ser su última oportunidad. Si no la contrataban nuevamente, se sentiría muy decepcionada. Casi no tenía dinero y hoy también fue caminando. Llegó a tiempo y se sentó en la sala de espera. A su alrededor había personas serias vestidas con trajes de negocios y a Inga le parecía que en comparación con ellos, ella parecía una simple mujer y seguramente fracasaría en la entrevista. Pronto una joven se acercó a ella y, preguntando su apellido, señaló la puerta donde tendría lugar la entrevista. Inga se levantó de la silla, inhaló profundamente y exhaló bruscamente. Estaba lista. Pase, ya la están esperando, dijo la secretaria con una voz clara. Inga se acercó a la puerta y suspiró nuevamente antes de abrirla y entrar en la oficina. Al final de la habitación, detrás de un enorme escritorio,
se encontraba un hombre mayor. Y en ese hombre, Inga reconoció a Alex, el anciano al que había ayudado en la calle hace 2 días. «Buen día, vengo para la entrevista», dijo insegura. Extrañamente, al ver a alguien conocido, el miedo desapareció instantáneamente. «No puede ser. ¿Qué encuentro? ¿Eres tú otra vez?». El anciano sonrió. «Sí, soy yo otra vez». «¿Cómo te sientes?». «¿Todo bien?», respondió Inga. «Simplemente maravilloso. Y ahora que te he visto, me siento mucho mejor». «Es bueno escuchar eso. Pasa, siéntate. ¿Quieres té o café?». «No, vine a solicitar trabajo contigo». «¿Qué? ¿Una joven como tú no tiene trabajo? ¿Dónde están todos los jefes del mundo?», exclamó alegremente el anciano. A Inga le encantaba su actitud, reía y decía cosas divertidas. «Bueno, ¿puedo ver tus documentos? Aunque, si quieres, puedo contratarte sin ellos». Al escuchar eso, Inga estaba eufórica. Estaba feliz de que la contrataran aquí. Ya se imaginaba a ella y a su hija yendo a un café. Sin embargo, cuando el anciano abrió los documentos de Inga, palideció. «¿Hay algo mal?», preguntó Inga con miedo. «¿Viviste en la calle principal?». «Sí, ¿por qué importa?». El anciano no respondió. Nerviosamente, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un solo trago. «Inga, resulta que eres mi nieta». «¿Cómo es eso?». «No entiendo nada». «Tobías era mi hijo, tu padre, que ya no está». «Eso no puede ser». «No conozco a los padres de mi padre, pero no creo que vivan en la capital», reflexionó Inga. El anciano rápidamente tomó su maletín y sacó una billetera de la que sacó una fotografía de su padre cuando era muy pequeño. Una foto idéntica se encontraba en su casa. «No puede ser. ¿Significa que eres mi abuelo?». «Nunca pensé que nos encontraríamos en estas circunstancias», susurró el anciano. Inga ya no podía contener sus emociones. Se levantó de su silla y abrazó al anciano. «Siempre quise conocerte. Me intrigaba porque mi padre no se comunicaba contigo. Antes de morir, hablaba de que debía conocerte». Las lágrimas aparecieron en los ojos del anciano. Parecía que estaba muy contento de encontrarse en los brazos de su nieta. «Inga, perdóname por no haberme comunicado durante tanto tiempo. Sinceramente, la ofensa desapareció hace mucho tiempo, pero el orgullo no me permitía venir y reconciliarme». Así es como Tobías se fue de este mundo, sin despedirse. «Cuéntame, ¿por qué no se comunicaron? ¿Por qué estuvieron tantos años en silencio?». «Para ser honesto, ya no lo recuerdo. Simplemente, tal vez María y yo queríamos que Tobías dedicara su vida a la ciencia. Que se convirtiera en alguien importante. Pero en lugar de eso, eligió el amor». Sí, ahora suena gracioso hablar de eso, pero en ese momento estábamos muy en serio. Y así, palabra tras palabra, tuvimos una pelea. Por supuesto, le decía a mi esposa que debíamos saber perdonar y comprometernos. Pero ella vivió toda su vida con ese resentimiento. Supongo que fue el resentimiento lo que la destruyó. El anciano suspiró pesadamente. «Lo más importante es que ahora nos hemos encontrado y nunca nos perderemos el uno al otro. Te ayudaré en todo lo que deba hacer como padre de mi hijo. Sabes, no solo eres mi abuelo, también tienes una bisnieta, Miranda. Me encantaría conocerla». «Bueno, vamos, hoy te esperamos en casa». «No, vamos a subir a mi auto ahora mismo,
iremos a buscar a la niña y pasaremos todo el día paseando, comiendo deliciosos helados y disfrutando del verano. Bueno, podemos hacerlo. ¿Me contratarás para trabajar?, preguntó Inga. Por supuesto, te contrataré. Pero no en el puesto que querías. Encontraré algo más importante para ti. Eres mi nieta, mi heredera, y ahora nunca nos separaremos. Inga no podía creer en su suerte. Así es como un encuentro casual se convirtió en verdadera felicidad para ella. Como dicen, haz el bien y el bien regresará a ti. Pronto, Alex llamó a su conductor y el conductor llegó a la oficina. Juntos, Inga y él fueron a buscarla. Una vez allí, tomaron a la pequeña Miranda y se dirigieron al parque de atracciones, donde pasearon hasta la noche. Alex no se cansaba de hablar con su nieta. Le prometió cosas maravillosas. No permitiré que mi nieta alquile una vivienda, y mucho menos tan lejos del trabajo. Deberían mudarse conmigo, tengo una casa enorme que de todos modos te corresponderá, ya no necesito nada, dijo Alex. No digas eso, abuelo. Aún tienes mucho por vivir, respondió Inga. Me hace tan feliz cuando me llamas abuelo. Siento como si tuviera alas en la espalda. Dios, qué tonto fui al no comunicarme con mi hijo durante tanto tiempo. Perdí tantas cosas. Inga no dijo nada. Simplemente miró a su abuelo y le secó las lágrimas. Le contó sobre cómo había sido su vida, sobre Félix y lo aterrador que había sido mudarse a la capital. Inga, hiciste todo bien, todo correctamente. Si no te hubieras mudado aquí, nunca nos habríamos encontrado. Estoy tan feliz de que me hayas encontrado, de que el destino nos haya reunido. Y espero que nunca nos separemos, dijo Alex. Yo también lo espero, respondió Inga. Pronto, Inga se mudó a la gran casa de Alex. Ahora se sentía como la dueña, ayudando al anciano con su negocio y encargándose de las tareas del hogar. Después de 5 años, Alex se retiró por completo. Le cedió todos sus asuntos a Inga y se quedó en casa. Finalmente, podía relajarse. El hombre nunca dudó de que Inga fuera su nieta. Tenía el mismo espíritu luchador que él y su hijo. Miranda comenzó la escuela y se esforzó por obtener buenas calificaciones, alegrando a su madre todos los días. La enviaron a una prestigiosa escuela. Finalmente, la vida se había estabilizado. Inga comprendió que todo lo que sucede, sucede para mejor. Y fue bueno que un día decidiera divorciarse de su esposo. Fue bueno que decidiera mudarse a la capital. Tal vez tomar decisiones sea aterrador en ocasiones. Pero en este momento, ella entendió que era mejor arriesgarse y ser feliz que sentarse y pensar en cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. Ahora todo estaba bien, su madre la visitaba con frecuencia. Finalmente, habían encontrado una conexión con Alex. Pero, sin embargo, la mujer se negaba a mudarse permanentemente con ellos. Después de todo, aunque fuera una pequeña herida, todavía estaba guardada en su corazón.